Capítulo 221. ¿Quién es el ganador? Con el cuerpo de Madara bloqueando la línea de visión de Black Zetsu y su propio estado de agotamiento, la reacción de Black Zetsu fue un momento demasiado lenta. Cuando vio la espada Kusanagi precipitándose hacia él, Black Zetsu levantó la mano por reflejo y gritó: Shinra Tensei. El Shinra Tensei estaba dirigido a Madara, ya que su posición se superponía significativamente con la de Aoba. Sin embargo, en su estado debilitado, Black Zetsu carecía del enfoque para dirigir con precisión la técnica. ¿El resultado? El Shinra Tensei golpeó a Aoba y Madara simultáneamente, enviando sus cuerpos volando por el aire. Pero en el momento en que Black Zetsu desató su técnica, la espada Kusanagi de Aoba aún logró dar en el blanco, cortando el brazo izquierdo de Black Zetsu en el aire. Cuando Aoba y Madara fueron arrojados hacia atrás, el brazo cortado de Black Zetsu cayó por el aire. Black Zetsu rápidamente extendió su brazo restante, preparándose para usar Avanzo Tenin para recuperar su extremidad amputada. Sin embargo, un kunai del dios del trueno volador surcó el aire. El cuarto Hokage, Minato Namikaze, apareció en pleno vuelo, le arrebató el brazo y desapareció en un destello de luz. La pérdida de su brazo le dio a Black Zetsu otro golpe significativo. La extremidad cortada contenía una parte de su esencia, debilitando aún más su control sobre el cuerpo de Obito. A pesar de este contratiempo, Black Zetsu no entró en pánico. Todavía tenía la ventaja, después de todo, el cuerpo de Obito era su marioneta, y las heridas graves deberían haber afectado a Obito más que a él. Sin embargo, Obito no era un ninja ordinario. Su pura tenacidad era monstruosa. Lo que Black Zetsu no pudo anticipar fue la resistencia de la voluntad de Obito. Incluso cuando su cuerpo sufrió un dolor inimaginable y su mente fue fracturada repetidamente por el control de Zetsu, un núcleo de la conciencia de Obito perduró, esperando el momento adecuado. Y ahora, ese momento había llegado. Cuando el enfoque de Black Zetsu cambió a reparar su extremidad amputada, Obito aprovechó la oportunidad. Con el control de Black Zetsu debilitado, Obito desató una repentina oleada de fuerza, recuperando brevemente el control de su cuerpo. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes. Obito activó a Shinra Tensei, no contra sus enemigos, sino contra sí mismo. En un movimiento desesperado y calculado, Obito dirigió toda la fuerza de la técnica hacia su propio lado izquierdo, la parte de su cuerpo más infestada de Zetsu negro. El resultado fue catastrófico para Zetsu. El lado izquierdo de Obito fue destrozado, y con él, gran parte de la esencia de Black Zetsu fue expulsada por la fuerza del cuerpo. Tomado por sorpresa por esta táctica suicida, el núcleo de Black Zetsu fue arrojado, dejándolo momentáneamente aturdido y fragmentado. Obito, gravemente herido y sin la mitad de su cuerpo, dejó escapar un grito gutural de dolor. Pero debajo de la angustia, había una inconfundible sensación de triunfo, una liberación de años de esclavitud. Con la fuerza que le quedaba, el cuerpo maltrecho de Obito se disparó hacia el cielo, desapareciendo de la vista. Mientras Aoba veía desaparecer a Obito, su expresión se volvió sombría. Por un momento fugaz, había esperado que el Kotoamatsukami que había implantado en Obito se activara. Pero la realidad era clara. El Jutsu había sido destruido hacía mucho tiempo. La prolongada lucha con Black Zetsu había fragmentado la mente de Obito innumerables veces. Aunque su voluntad indomable mantuvo intacta su identidad, la programación extranjera de Kotoamatsukami se había hecho añicos irreparablemente durante la guerra mental. Contra todo pronóstico, el jugador más débil de esta batalla, Obito, había salido victorioso. Este resultado sorprendió a todos. Un nuevo Obito. Aoba, sin embargo, no se sintió aliviado. Su preocupación no era que Obito pudiera usar el Rinnegan para el Tsukuyomi infinito en el corto plazo. En su estado actual, la supervivencia de Obito era incierta, y mucho menos su capacidad para aprovechar todo el potencial del Rinnegan. No, lo que realmente preocupaba a Aoba eran las inquietantes implicaciones de este evento. Mientras reconstruía las consecuencias de esta batalla, un pensamiento siniestro comenzó a tomar forma en su mente, era una premonición preocupante sobre lo que le esperaba al mundo ninja. Aoba se giró para mirar a Uchiha Madara. En este momento, ya se había reagrupado con el Black Zetsu que caía. Sin embargo, ninguno de los dos parecía tener voluntad de seguir luchando. Con el Rinnegan llano en su poder, habían perdido su principal razón de batalla. Madara juntó las manos para formar sellos. Liberación de fuego. Escondiéndose en cenizas y polvo. La ceniza abrasadora se elevaba como una densa niebla, envolviendo todo el campo de batalla. Cuando la ceniza se disipó, tanto Madara como Zetsu negro habían desaparecido de la vista. Aoba no hizo ningún movimiento para detenerlos.
A pesar de que la fuerza combinada del equipo de Konoha podría haber sido suficiente para eliminar a Madara por completo, Aoba decidió dejarlo ir. La razón era simple. El Rinnegan ahora estaba en posesión de Obito. Y la persona que ahora más odiaba a Obito no era Aoba, ni era Konoha, eran Madara y Black Zetsu. Permitir que Madara se fuera significaba que sin duda traería problemas a Obito, lo que se alineaba perfectamente con los planes de Aoba. Minato y Kakashi se acercaron a Aoba. Minato le entregó el brazo cortado. Cuando Aoba desenvolvió los dedos, acurrucado dentro estaba el ojo derecho de Obito, su Kamui Mangekyo Sharingan. Anteriormente, debido al ángulo de su ataque, Aoba no había podido golpear las áreas vitales de Black Zetsu. En cambio, había apuntado deliberadamente a la mano izquierda de Black Zetsu. Después de intercambiar el Rinnegan, Black Zetsu no había tenido la oportunidad de guardar el Kamui Mangekyo Sharingan de Obito. El ojo era demasiado valioso para destruirlo casualmente, por lo que Black Zetsu se había aferrado a él. Por lo tanto, el golpe de Aoba había cortado con éxito la mano y había recuperado este preciado Sharingan. Ahora, Obito poseía el Rinnegan, mientras que Aoba había adquirido ambos ojos Kamui Mangekyo Sharingan. Al final, era difícil decir quién había ganado realmente la ventaja. Si bien el Rinnegan tenía un potencial incomparable, no estaba claro si Obito podría utilizarlo por completo. Por otro lado, la utilidad del Kamui Mangekyo Sharingan era indiscutible. Sin embargo, antes de que Aoba pudiera evaluar su nuevo tesoro, una bomba de bestia de cola de color negro azabache cruzó el cielo hacia ellos. Aoba levantó la vista. La bomba había venido de la dirección de las fuerzas de Kumogakure en el borde de Amegakure. Capítulo 222. El Konoha actual. Cuando la bomba de la bestia con colas se acercó, Minato reaccionó más rápido. Con una sola técnica del dios del trueno volador, instantáneamente teletransportó la bomba de la bestia con cola a las profundidades del mar. Aoba no pudo evitar sentir un poco de envidia mientras miraba. Aunque apenas podía realizar este movimiento él mismo, por lo general requería desplegar más de una docena de sellos del dios del trueno volador simultáneamente para garantizar el éxito. Sin embargo, Minato lo ejecutó con un solo sello, mostrando su extraordinaria confianza. Claramente había dominado la técnica del dios del trueno volador a la perfección. Cuando la bomba de la bestia con cola desapareció en el horizonte, Aoba volvió su mirada hacia las afueras de Amegakure. Los defensores de la aldea ya comenzaban a flaquear. Incluso con la ayuda de expertos de primer nivel como Deidara, Sasori, Itachi y Kisame, ni Deidara ni Sasori estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por Amegakure. Además, después de la derrota de Kumogakure en la guerra contra Konoha y la humillación de que su aldea fuera atacada previamente por los Akatsuki, habían hecho varios ajustes a sus fuerzas militares. Desarrollaron tácticas antiaéreas especializadas para contrarrestar a Deidara, formaron una unidad de Genjutsu al estilo del rayo, división del pilar del trueno, para contrarrestar el Sharingan de Uchiha Itachi y reunieron escuadrones de Taijutsu de élite para oponerse a la actuación de los 100 títeres de Sasori. Además, el Jinchuriki de dos colas, Yuji Tonii, se enfrentó personalmente a Kisame en combate. Mientras tanto, el Raikage no entró personalmente en la refriega, sino que se quedó cerca, supervisando la batalla. Aunque el Raikage no era particularmente conocido por su inteligencia, sus instintos de combate no tenían paralelo. Las tácticas que ideó contra los miembros de Akatsuki no estaban garantizadas para tener éxito por completo, pero su presencia al margen, observando de cerca y listo para actuar, cambió la dinámica por completo. Incluso Itachi tuvo que admitir que enfrentarse a las fuerzas de élite de Kumogakure era significativamente más estresante con una potencia de nivel Raikage vigilando el campo de batalla. Entre todos los combatientes aquí, aunque muchos tenían una fuerza de nivel Kage, todavía estaban confinados al reino de los shinobi tradicionales. El combate tradicional shinobi enfatizaba la recopilación de inteligencia y la explotación de las debilidades. Las estrategias específicas de Kumogakure contra los miembros de Akatsuki ejercen una presión considerable sobre ellos. Con el Raikage esperando, el cuarteto de Akatsuki se encontró luchando por mantenerse firme. Esto mostró la realidad de ser un shinobi. A menos que la fuerza de uno alcanzara el nivel de Ashirama o Madara, dominar un campo de batalla sin oposición no era realista. Por supuesto, alguien como Minato con su técnica del dios del trueno volador apenas podía manejarlo. Incluso alguien tan orgulloso como Orochimaru había necesitado la formación de las 4 llamas violetas para crear un entorno sellado para matar a Hiruzen Sarutobi. Sin un cierto nivel de fuerza, los números abrumadores siempre fueron la mejor opción. El objetivo del Raikage para esta misión era aniquilar a Amegakure y erradicar por completo a los miembros de Akatsuki. Soy uno de los 5 grandes pueblos.
Si no puedo derrotar a Konoha, no me digas que no puedo manejar un grupo pequeño como el Akatsuki. Si Aoba hubiera sabido los pensamientos del Raikage, probablemente se habría echado a reír. Porque si no fuera por la intromisión de Madara y Black Zetsu, esta expedición del Raikage probablemente habría enfurecido a Nagato, lo que llevaría a un empuje todopoderoso que aniquiló a todo el ejército de Kumogakure. En ese momento, aparte del Jinchuriki y el propio Raikage, toda la fuerza Kumogakure se habría enfrentado a la aniquilación. Ahora, con Nagato fuera de escena, Amegakure todavía tenía varios otros individuos extremadamente peligrosos. Aoba y su grupo se habían movido en secreto. Si bien el Raikage estaba al tanto de la batalla dentro de Amegakure, no conocía a los participantes exactos. Y no le importaba particularmente. Mientras no fuera un shinobi de Konoha, no tenía miedo. No fue hasta que Black Zetsu desató un empuje todopoderoso que arrasó la mitad de Amegakure que el Raikage se dio cuenta de que alguien extremadamente peligroso estaba presente dentro. Pero el Raikage no dudó ni un momento. Inmediatamente le indicó a Yujito que disparara una bomba de bestia con cola hacia Amegakure. Su objetivo era destruir a Amegakure por completo. Si bien la aniquilación completa no produciría ningún beneficio, al menos le permitiría desahogar su ira. Irónicamente, la bomba de la bestia con cola voló directamente hacia el área donde se encontraban Aoba y su equipo, preparando la escena descrita al principio. Después de que Minato teletransportó con éxito la bomba con el dios del trueno volador, Aoba inmediatamente llevó a su equipo hacia el campo de batalla. En este punto, Itachi ya estaba empezando a sentirse fatigado. La unidad de Genjutsu de Kumogakure era diferente a los usuarios tradicionales de Genjutsu. Sus técnicas eran extremadamente simples y directas. Un grupo de ellos usó colectivamente Thunder Pillar, convirtiéndose en linternas de gran tamaño, cegando a sus oponentes. Esta técnica no tuvo otros efectos. Sin ataques mentales, sin hipnosis, sin confrontar miedos internos. Se trataba puramente de abrumar al enemigo con luz. Irónicamente, esto lo convirtió en el contraataque perfecto para el Sharingan. Si hubieran usado Genjutsu convencional como la hipnosis o la inducción del miedo, Itachi podría haberlo reflejado fácilmente con una sola mirada. Pero, ¿cómo se suponía que debía reflejar ser golpeado por una docena de linternas de alta potencia? Por supuesto, la destreza táctica de Itachi seguía siendo de primera categoría. En realidad, si hiciera todo lo posible, podría aniquilar la unidad de Genjutsu en 10 segundos. Pero, ¿qué pasa con el Raikage? Ese bastardo se quedó allí mirando. No hizo ningún movimiento, pero mantuvo su enfoque fijo en Itachi. Itachi no tenía dudas de que si se atrevía a participar en un combate cuerpo a cuerpo, el Raikage se apresuraría inmediatamente sin dudarlo. En un duelo 1 a 1, Itachi estaba más del 70% seguro de que podría matar al Raikage manco. Sin embargo, si tuviera que luchar contra la unidad de Genjutsu, los guardias de élite del Raikage y el propio Raikage, todo al mismo tiempo, sería una apuesta desesperada y potencialmente mortal. En este momento, Itachi no estaba interesado en arriesgar su vida contra nadie excepto contra Sasuke. En medio de las luces deslumbrantes, una sombra parpadeó de repente. En el momento siguiente, 3 miembros de la unidad de Genjutsu Kumogakure colapsaron. El Raikage rugió de ira. Morir. Un relámpago crepitó cuando su brazo se dirigió hacia la figura que había entrado repentinamente en el campo de batalla, pero falló su objetivo. Incluso con su modo Lightning Release Chakra activo, y a una distancia tan corta de solo una docena de metros, el oponente había esquivado su ataque sin esfuerzo. Luego, los gritos estallaron nuevamente detrás de él. El Raikage se dio la vuelta para ver que 4 miembros más de la unidad de Genjutsu habían caído. En este punto, casi la mitad de su unidad de Genjutsu especialmente entrenada estaba incapacitada. Los usuarios de Genjutsu ya eran raros en Kumogakure, lo que hacía que estas pérdidas fueran aún más exasperantes para el Raikage. Su rabia se desbordó, pero también notó que el kunai yacía en el suelo. ¿Dios del trueno volador? ¿Eres Aoba Kamikawa? No, eso no está bien, no es él. Aunque impulsivo, el Raikage rápidamente dedujo que la persona con la que acababa de chocar no era Aoba Kamikawa. Este individuo tenía un estilo de lucha completamente diferente. Eran más rápidos, más ágiles y más precisos. Aoba Kamikawa, por otro lado, luchó con una fuerza y un dominio abrumadores. Sus estilos eran completamente diferentes. Retrocedan. Ladró el Raikage, ordenando a la unidad de Genjutsu que se retirara. Luego dirigió a sus guardias de élite para enfrentarse al shinobi recién llegado. En el momento en que se enfrentó a ellos, el Raikage sintió una sensación de hundimiento.
Aoba Kamikawa, Kakashi Atake y otros dos ninjas desconocidos se pararon frente a él. Lo más preocupante de todo es que uno de los dos extraños usó al dios del trueno volador, recordándole instantáneamente a una figura particularmente problemática. Aoba Kamikawa, este es un asunto entre Kumogakure, Amegakure y Akatsuki. ¿Estás planeando interferir con los shinobi de Konoha? El Raikage se aferró a una pizca de esperanza, deseando que Konoha siguiera siendo la misma Konoha de siempre. Pero la respuesta de Aoba hizo añicos todas sus ilusiones. Sí, estoy interfiriendo. ¿Tienes algún problema con eso? Capítulo 223. Ya que estás aquí. El Raikage casi se atragantó de ira ante la burla de Aoba. Sin embargo, después de haber sufrido derrotas en encuentros anteriores, logró contenerse esta vez. Con una expresión sombría, agitó la mano para indicar a sus subordinados que se retiraran. No había otra opción, enfrentarse a alguien como Aoba Kamikawa ya era lo suficientemente desafiante. Aunque el Raikage había traído más de 2000 soldados de élite esta vez, un número suficiente para asediar a casi cualquier persona en circunstancias normales, las cosas eran diferentes ahora. Entre los shinobi de Konoha, había aquellos con la técnica del dios del trueno volador, lo que los hacía casi imposibles de rodear y matar. Al mismo tiempo, los miembros de la organización Akatsuki no debían ser subestimados. Si estallaba una batalla y esos individuos ya no estaban contenidos, las fuerzas shinobi de la nube inevitablemente sufrirían grandes bajas. Si estallaba una batalla a gran escala, el shinobi de la nube no podría soportar las pérdidas. A pesar de la rabia ardiente que amenazaba con consumirlo, el Raikage finalmente decidió tragarse su orgullo y dejarlo ir. Pero justo cuando estaba a punto de retirarse, la voz de Aoba sonó una vez más. Espera. Aoba Kamikawa, no presiones tu suerte. Detrás de mí hay más de 2,000 shinobi de élite en la nube. Si estalla una pelea, es posible que no salgas ileso. Es así. Si tienes tanta confianza, entonces no me molestaré en decir lo que estaba a punto de decir. Empecemos. Un pesado silencio flotó en el aire antes de que el Raikage finalmente hablara con visible dificultad. Aoba Kamikawa, ¿qué quieres? Antes alguien arrojó una bomba de bestia con cola en nuestra dirección. Eso no pretendía ser un saludo, ¿verdad? Quienquiera que lo haya lanzado, dé un paso adelante. Aoba Kamikawa. No lo lleves demasiado lejos. Esta vez, el Raikage realmente sintió que estaba a punto de perder la cabeza. Se había confirmado que la desaparición del ocho colas era obra de los Akatsuki. Esta era la razón por la que el Raikage había marchado aquí con sus fuerzas, decidido a destruir tanto a Amegakure como a los Akatsuki para vengar a su hermano. Aunque el ocho colas se había ido, Amegakure todavía tenía el Jinchuriki de dos colas, Yuji Tonii, que estaba cerca de ser un Jinchuriki perfecto. Puede que el Duotails no haya sido tan poderoso, pero seguía siendo una bestia con cola y un arma de nivel estratégico. Esta fue una de las razones por las que la aldea de las nubes pudo mantener su estatus como una de las 5 grandes naciones shinobi. Pero si también perdieran las dos colas, la aldea de las nubes realmente caería en declive. Sin armas estratégicas como las bestias con cola, no importa cuán fuerte fuera el propio Raikage, la aldea de las nubes inevitablemente entraría en un período de debilidad. En ese momento, la aldea necesitaría al menos 2 potencias de nivel Raikage para estabilizar su posición. Pero en realidad, Cloud Village ni siquiera tenía uno en este momento. Cuando alguien comete un error, debe enfrentar las consecuencias. Esa es una verdad universal en este mundo. Raikage, estoy razonando contigo en este momento, así que espero que también puedas responder con razón. El tono de Aoba era educado, pero sus palabras eran dominantes. Tanto es así que el Raikage se sintió como si estuviera frente a una imagen especular de su yo más joven. Sí, en el pasado, había presionado a Konoha de la misma manera, obligándolos a matar a Isashi Iga del clan Iga. En ese entonces, la aldea de las nubes había estado llena de ambición, dejando a Konoha luchando por recuperar el aliento. Pero ahora, las tornas habían cambiado. El Raikage no pudo evitar sentir que las demandas de Aoba estaban destinadas a humillarlo, una forma de venganza por la humillación que Konoha había sufrido en ese entonces. Este pensamiento no era exclusivo de él. De pie en silencio cerca, el tercer Hokage sintió lo mismo. El incidente con el clan Iga había ocurrido durante su mandato como Hokage, y fue una de las mayores vergüenzas de su administración. Ahora, disfrazado con una apariencia juvenil, no fue reconocido por el Raikage. Al escuchar las demandas de Aoba, Hiruzen se llenó de emociones encontradas, arrepentimiento por su debilidad e insuficiencia pasadas, y asombro por la brecha entre él y Aoba.
Por supuesto, nadie sabía que los pensamientos de Aoba eran mucho menos complicados de lo que imaginaban. De principio a fin, su razonamiento fue simple. Dado que ya estaban aquí, también podrían llevarse una bestia con cola con ellos. Capítulo 224. El camino desesperado del Raikage. La batalla había comenzado. No importa cuánto dudara el Raikage, era imposible para él entregar públicamente un Jinchuriki frente a tanta gente. El Raikage llevó su modo Lightning Release Chakra al límite y cargó directamente contra Aoba. Era muy consciente de que Aoba Kamikawa tenía un Jutsu Lightning Release capaz de disparar proyectiles de acero. Una vez que se usó esa técnica, incluso el propio Raikage no estaba seguro de poder esquivarla. Por lo tanto, tuvo que participar en un combate cuerpo a cuerpo para evitar que Aoba usara esa técnica. Minato instintivamente se movió para ayudar, pero Kakashi lo detuvo. Es innecesario. Vamos a capturar al Jinchuriki. Capturar un Jinchuriki requería técnicas avanzadas de sellado. Kakashi no era particularmente hábil en esta área, pero Minato era un experto en sellado de primer nivel. El hecho de que los dos trabajaran juntos fue el enfoque más efectivo. Mientras tanto, Hiruzen, el tercer Hokage, se enfrentó al ejército shinobi de la nube. Había pasado mucho tiempo desde que había experimentado el caos de un campo de batalla. Anteriormente, su cuerpo frágil y envejecido lo había llevado a una muerte humillante a manos de Orochimaru, un arrepentimiento que pesaba mucho sobre él. Pero ahora, estaba de vuelta con un cuerpo juvenil y sus reservas de chakra eran aún mayores que antes. No podía esperar para poner a prueba su fuerza renovada. Arte ninja. Gran bala de los 5 elementos. El tercer Hokage desató su técnica característica, la gran bala de los 5 elementos. Si bien su efectividad contra los shinobi de primer nivel era limitada, era devastadora contra cualquiera que estuviera por debajo del nivel Kage. Pocos por debajo del nivel Kage podían contrarrestar simultáneamente los ataques de los 5 tipos elementales. Con un solo golpe, docenas de shinobi de la nube de la vanguardia fueron aniquilados. Al escuchar los gritos de sus subordinados, el Raikage se agitó y confundió cada vez más. Los dos shinobi desconocidos de Konoha le dieron una extraña sensación de familiaridad. Flying Thunder God y Lead Five Elements Bullet, estas habilidades distintivas le recordaban a dos viejos rivales. Pero, ¿cómo podría ser eso posible? Esos dos habían muerto hacía mucho tiempo. La explicación más probable era que Konoha había entrenado en secreto a sus sucesores. Aún así, la comprensión fue desalentadora. Cuando Konoha estaba en su punto más débil, Aoba Kamikawa, este monstruoso talento, había emergido, privando al Raikage de su mejor oportunidad de derrotar a Konoha. En solo unos pocos años, Konoha se había levantado de nuevo. No solo estaba Aoba Kamikawa, sino que incluso estos dos sucesores secretos parecían estar fuera de su alcance. Por primera vez, incluso el Raikage, que se enorgullecía de no admitir nunca la derrota, sintió una sensación de desesperación. Pero sus manos no vacilaron. Si pudiera matar a Aoba o morir llevándolo aquí, Konoha se debilitaría significativamente, dando a la aldea de las nubes una oportunidad de luchar. Había cultivado varios shinobi jóvenes talentosos en Cloud Village. Una vez que maduren, aún podría ser posible superar a Konoha. Aoba notó el cambio en los movimientos del Raikage. Su oponente había adoptado una postura de muerte o gloria, aparentemente con la intención de derribar a Aoba con él. El Raikage creía que ahora tenía una oportunidad. Aunque no sabía qué había pasado con los ojos de Kamikawa Aoba, su aparente deterioro podría ser su mejor oportunidad. Con esto en mente, el modo Lightning Release Chakra de Raikage aumentó a un nivel aún más alto. En el combate cuerpo a cuerpo, incluso Aoba, con su modo sabio activado, comenzó a sentir la presión. El Raikage se abstuvo de usar técnicas como la Ariato Lightning o Pression Chop. No tenían sentido contra alguien que podía usar la técnica del dios del trueno volador y evadir sin esfuerzo. En cambio, el Raikage llevó su modo Lightning Release Chakra a su punto máximo. Cada movimiento que hacía tenía al menos el poder destructivo de un jutsu de rango B. Incluso si no pudiera matar a Kamikawa Aoba directamente, al menos lo dejaría gravemente herido. Intercambiar grandes técnicas con alguien que podía teletransportarse era imprudente. El Raikage, con su gran experiencia, eligió confiar en los golpes físicos para desgastar a Aoba en una batalla de desgaste. Con un sonido metálico, las chispas volaron cuando la espada de Aoba chocó con el guantelete de metal del Raikage. Estallaron relámpagos y el chakra del Raikage surgió, envolviendo a Aoba en una tormenta de electricidad. El Raikage había entrenado específicamente para momentos como este, desarrollando nuevas técnicas que combinaban ataques relámpago puros con taijutsu. Este golpe repentino tomó a Aoba con la guardia baja.
Al ver a Aoba golpeado por su ataque relámpago meticulosamente preparado, el Raikage aceleró nuevamente, su mano derecha apuntó directamente al pecho de Aoba. Sabía que un solo ataque relámpago de rango B no mataría a Kamikawa Aoba en modo sabio. Tenía que asestar un golpe decisivo en el momento en que Aoba estaba paralizado, y no quería nada más que arrancar personalmente el corazón de Aoba. El asalto de 4 dedos del Raikage golpeó a Aoba en el pecho. Algo andaba mal. ¿Por qué se sintió apagado? Era como si no hubiera golpeado nada. En un instante, innumerables pensamientos pasaron por la mente del Raikage. ¿Genjutsu? Imposible, los ojos de Aoba estaban cubiertos. ¿Cómo podría lanzar un genjutsu? ¿Algún tipo de jutsu defensivo? No, no hubo resistencia en absoluto. Desde una perspectiva visual, el Raikage sintió como si sus dedos hubieran tocado el pecho de Aoba, pero la sensación real era que no había golpeado nada sólido. ¿Qué diablos estaba pasando? El Raikage no se atrevió a pensarlo demasiado. Rápidamente retiró la mano y se retiró. En ese momento, la espada de Aoba se balanceó hacia arriba, cortando hacia él. El Raikage se movió más rápido y la hoja solo dejó un corte superficial en su pecho. Miró hacia abajo. No había signos de envenenamiento, ya que no se sabía que Aoba usara venenos. El Raikage se preparó, reuniendo fuerzas y permaneciendo en alerta máxima, listo para continuar la lucha. Pero entonces, para su sorpresa, Aoba se detuvo de repente. Incluso envainó su espada. ¿Cuál es el significado de esto? El Raikage inmediatamente se sintió insultado. No había sido derrotado, pero este hombre estaba actuando como si no valiera la pena el esfuerzo. No, ya terminó, dijo Aoba en un tono inexplicablemente tranquilo. El Raikage no pudo deshacerse de una creciente sensación de inquietud. No creía que Aoba bromeara sobre algo así. Si bien Aoba era enérgico y dominante, no era del tipo que se burla de los asuntos serios. Sin embargo, el Raikage no había perdido. Desde que comenzó la batalla, la única herida que había sufrido era el pequeño corte en el pecho, que apenas era una herida para él. Espera un momento. El Raikage de repente sintió algo. Miró el corte en su pecho. ¿Fue solo su imaginación o la herida parecía haberse agrandado? Una leve sensación de escozor dejó en claro que, de hecho, estaba herido. Contuve mis fuerzas. Como eres el líder de una aldea, te daré 10 minutos para resolver tus últimas palabras. ¿De qué tonterías estás hablando? Claramente, el Raikage, enfurecido, se preparó para cargar hacia adelante de nuevo. Pero el dolor agudo y desgarrador en su pecho apagó su furia como un balde de agua fría, lo que lo obligó a calmarse al instante. Volvió a mirarse el pecho. Como era de esperar, la herida se había agrandado. Con una expresión de incredulidad, el Raikage levantó la cabeza para mirar a Aoba. ¿Qué tipo de técnica es esta? Aoba no respondió, sino que se lo recordó de nuevo. Raikage-sama, te quedan 9 minutos. Capítulo 225. Consecuencias de la batalla. El Raikage no estaba dispuesto a aceptar su destino. Se suponía que esta era una batalla por la venganza de su hermano, entonces, ¿cómo había llegado a esto, su propia muerte inexplicable? Su plan había sido llevarse a Aoba con él. Sin embargo, la realidad era que ni siquiera había logrado herir a Aoba, mientras que él mismo estaba al borde de la muerte. Me estoy muriendo. Este pensamiento resonó sin cesar en la mente del Raikage, pero aún no podía aceptarlo. La herida en su pecho, sin embargo, era un recordatorio constante e innegable de que su tiempo se estaba acabando. El Raikage se apresuró a regresar a su campamento y buscó a un médico nin, desesperado por ayuda. Pero a pesar de que el médico lo dio todo, no pudieron evitar que la herida se extendiera. La herida se hizo más grande hasta que le abrió todo el pecho. Por fin, el Raikage se dio cuenta de que su muerte era inevitable. Todos, escúchenme. Después de que muera, retírate inmediatamente, o mejor dicho, huye. Haz lo que sea necesario para escapar y traer noticias de mi muerte a la aldea. Haz que la aldea seleccione el siguiente Raikage. Y recuerda esto. No busques venganza en Konoha, no mientras Aoba Kamikawa esté vivo. No es como el Hokage del pasado. Es más parecido a una figura como Madara Uchiha. Lo que debes hacer es asegurar la supervivencia de la aldea de las nubes a toda costa. La herida continuó extendiéndose. Todo el cuerpo del Raikage estaba empapado en sangre. Incluso el cuerpo más fuerte del mundo ninja ahora estaba sucumbiendo a la debilidad. Raikage-sama, no te rindas. Todavía debe haber una oportunidad. Podemos llevarte de regreso al pueblo, al centro médico, seguramente podrán salvarte. El Shinobi Nube rodeó a su líder, tratando desesperadamente de salvarlo.
Pero el poder de la habilidad Mangekyou Sharingan de Aoba, Parting, no era algo que el ninjutsu médico convencional pudiera deshacer. Solo podían mirar impotentes como la espeluznante herida en el pecho del Raikage lo desgarraba lentamente. Aoba Kamikawa, mátalo. Venga al Raikage. ¿Sí? Mátalo y venga al Raikage. Por Raikage-sama. El shinobi nube, lleno de furia, se preparó para lanzarse sobre Aoba en un último esfuerzo. Por un momento, Aoba casi se sintió como el villano de esta historia. Pero rápidamente dejó de lado ese pensamiento. Esto era la guerra. No existían los héroes ni los villanos. E incluso desde un punto de vista moral, las 5 grandes naciones eran corruptas a su manera. Entre ellos, Konoha podría considerarse el menos podrido. En cuanto a la aldea de las nubes, según los estándares de Aoba, no debería existir en absoluto. Para entonces, Minato y Kakashi habían capturado con éxito a Yuji Tonii, el Jinchuriki de 2 colas. Los combatientes de alto rango de las fuerzas de la nube habían sido completamente aniquilados, dejando a los shinobi restantes sin líder y en caos. La mayoría quería luchar contra Aoba y su equipo hasta la muerte, pero algunos ya habían comenzado a considerar la retirada. Una vez que los guardias personales del Raikage se fueron para llevar a cabo sus órdenes finales, Aoba lanzó 4 kunai del dios del trueno volador, colocándolos alrededor del Shinobi Cloud restante. Minato notó las acciones de Aoba y frunció el ceño ligeramente. Aoba, ya han perdido. Nosotros. ¿Te parecen shinobi derrotados? Preguntó Aoba, señalando a los furiosos ninjas de la nube. Minato se quedó en silencio. Era su naturaleza evitar matanzas innecesarias, pero ya no era el Hokage. Según su acuerdo con Aoba, su papel actual era el de un equipo de operaciones encubiertas de Anbu. En términos de jerarquía, incluso se les consideraba subordinados directos de Kakashi. Como asistente del Hokage, la autoridad de Aoba estaba naturalmente por encima de la de ellos. Pero si creamos tanto derramamiento de sangre ahora, algún día volverá a perseguir a Konoha, argumentó Minato. La filosofía de Minato era que matar y odiar eran un ciclo interminable, destinado a repetirse infinitamente. Pero Aoba lo silenció con una sola frase. No, no lo hará. Porque si hacemos lo suficiente hoy, no tendrán la oportunidad de tomar represalias mañana. A diferencia de Minato, Hiruzen no expresó objeciones. Había aceptado su papel actual y también admitió que la perspectiva de Aoba sobre el panorama general superaba con creces la suya. Por lo tanto, no dijo nada. Kakashi también permaneció en silencio. En cambio, usó la técnica del dios del trueno volador para bloquear el camino de retirada del shinobi de la nube, señalando su apoyo a Aoba a través de sus acciones. Había estado con Aoba por más tiempo y había sido testigo de primera mano de cómo Aoba transformó la decadente Konoha en la fuerza más fuerte del mundo ninja. En cuanto a matar a estos shinobi de la nube, para un Chunin de élite como Kakashi, no era una preocupación. El shinobi de la nube finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Parecía que su enemigo no tenía intención de dejarlos ir. La batalla se reanudó con el flash slash de Aoba iniciando la masacre. 2 días después, las noticias de la batalla en Amegakure se extendieron por todo el mundo ninja. El Raikage estaba muerto, y 2000 shinobi de élite de la nube habían perecido en la tierra de la lluvia. Todo el mundo ninja se quedó en silencio. El silencio no fue voluntario. Fue instintivo. Las aldeas retrocedieron, no queriendo llamar la atención de Konoha. Konoha siempre había sido reconocida como la aldea más fuerte, pero solía valorar las apariencias. Incluso las aldeas más pequeñas cerca de sus fronteras no se enfrentaban a la amenaza de aniquilación y ocasionalmente podían explotar ventajas menores. Pero ahora, nadie se atrevía a pensar en aprovecharse de Konoha. Las industrias de la aldea ya habían reclamado el control de la mayoría de las minas en naciones más pequeñas como la Tierra del Agua Caliente, la Tierra de los Campos y la Tierra de la Hierba. Los líderes de estas naciones más pequeñas solo podían celebrar, declarando que era su fortuna que un hermano mayor como Konoha valorara sus recursos. Incluso estaban dispuestos a extraer y entregar los materiales ellos mismos para evitar ser vistos como desagradecidos. En el laboratorio médico y de investigación de Konoha, Tsunade estaba examinando el cuerpo de Nagato. Durante la batalla en la Tierra de la Lluvia, Iruko había mantenido con éxito a Nagato con vida. Sin embargo, como consecuencia, Black Zetsu había desatado un Shinra Tensei, arrasando todo el laboratorio. El resultado solo empeoró las lesiones ya críticas de Nagato. Sin otra opción, Konan buscó la ayuda de Aoba una vez más. Aoba personalmente llevó a Nagato de regreso a Konoha, donde Tsunade se hizo cargo y logró salvarle la vida. Sin embargo, la condición de Nagato seguía siendo grave. El Rinnegan ha ejercido una inmensa presión sobre su cuerpo.
Pero ese no es el problema principal. La base física de este niño es asombrosamente fuerte. Mientras se preserve su vida, se recuperará por sí solo con el tiempo. El verdadero problema es su estado mental. En este momento, está en un estado de completa desesperación. ¿Desesperación? Aoba pensó por un momento y se dio cuenta de la razón probable. Nagato siempre se había creído el niño de la profecía, destinado a cambiar el destino del mundo ninja. Pero ahora, había perdido el Rinnegan y ni siquiera podía controlar su propia vida y muerte. Un golpe tan devastador había hecho que Nagato perdiera las ganas de vivir. Esto no es algo que las fuerzas externas puedan arreglar. Necesita aceptarlo él mismo. Mantenga sus funciones físicas y dele algo de tiempo. Para este lamentable joven, Aoba estaba dispuesto a ofrecer un trato especial. Justo cuando Aoba salía del centro de investigación y se preparaba para regresar a casa, un miembro del clan Iga se le acercó. Aoba-sama, el líder de mi clan te invita a un banquete. Capítulo 226. La petición de mentoría del clan Iga. Yashi Iga había estado profundamente ansioso durante mucho tiempo. Como uno de los primeros clanes en alinearse con Aoba, Yashi albergaba una leve esperanza de que Aoba eventualmente cambiara de opinión. Después de todo, Aoba Kamikawa no era una figura solitaria. Tenía una familia, discípulos y probablemente tendría hijos en el futuro. Si quisiera, podría crear un clan ninja propio sin precedentes. Pero no lo había hecho. Después de un largo periodo de observación, Yashi llegó a una conclusión definitiva. Aoba realmente no tenía interés en fundar su propio clan. Realmente quería crear una nueva era. La posición del clan Iga en Konoha era extremadamente delicada. Después de la destrucción del clan Uchiha, naturalmente habían heredado el título del principal clan ninja de Konoha. Pero en realidad, Yashi sabía muy bien cuán frágil era su supuesto estatus como el primer clan. Además de su falta de poder de combate de primer nivel, los problemas internos del clan Iga eran mucho peores que los de los Uchiha. A pesar de los conflictos internos de los Uchiha, sus disputas se derivaron principalmente de diferentes estrategias externas. En otras palabras, todos los Uchiha todavía se reconocían a sí mismos como parte del mismo clan. Pero el Iga Yashi a menudo no se atrevía a detenerse demasiado en ello. La fachada de armonía entre la casa principal y la casa sucursal enmascaraba un volcán de resentimiento no resuelto. A estas alturas, la foca del pájaro enjaulado se había convertido en un nudo intratable. Yashi había querido abolir el sello del pájaro enjaulado durante mucho tiempo. Tal decisión sin duda ganaría el apoyo de la casa sucursal, pero también significaría romper los lazos con la casa principal. En el peor de los casos, podría conducir a la división del clan. Lo más crítico es que el tercer Hokage se había opuesto firmemente a la abolición del sello del pájaro enjaulado durante su mandato. Desde la perspectiva del tercero, el Byakugan tenía un inmenso valor estratégico, y no podía arriesgarse a que un arma así cayera en manos enemigas. Atrapado entre estas consideraciones, Yashi nunca había podido tomar una decisión. Con el paso del tiempo, el problema se volvió aún más irresoluble. El resentimiento se había profundizado hasta un punto irreconciliable. Para ser honesto, Yashi había experimentado innumerables pesadillas sobre esto. En sus sueños, por alguna razón desconocida, el sello del pájaro enjaulado había sido eliminado. Y tan pronto como se levantó, la casa sucursal se volvió contra la casa principal sin dudarlo. Aunque la casa principal tenía una fuerza individual superior, el gran número de la casa sucursal los abrumaba. La casa principal fue aniquilada en un ataque de la turba. Cada vez que despertaba de tales pesadillas, Yashi se llenaba de determinación para seguir adelante con la abolición del sello. Sin embargo, no tenía idea de cómo hacerlo. Como miembro de la casa principal, abolir el sello del pájaro enjaulado significaría traicionar a su propia clase. A lo largo de la historia, muy pocas personas habían trascendido realmente su propia clase. Yashi claramente no era uno de ellos. Después de mucha agitación interna, finalmente recurrió a Aoba Kamikawa. La cena fue, una vez más, un asunto privado solo con ellos dos. Este entorno personal demostró cuánto valoraba Yashi a Aoba, especialmente porque se había enterado de que a Aoba no le gustaba cenar con extraños. Sin embargo, esta vez, los que servían el té no eran asistentes ordinarios, sino Hinata Iga y Neji Iga. Aoba-sama, tu reciente derrota del Raikage y el ejército de la aldea de las nubes ha sacudido el mundo ninja. Algunos incluso te llaman el ninja más fuerte de la época. ¿El más fuerte? Todavía se mienten a sí mismos. Ya sea Madara Uchiha o Black Zetsu, la existencia de tales figuras es algo que todos los grandes pueblos ya deberían conocer. Pero continúan fingiendo que nada de eso ha sucedido.
Este es uno de esos momentos en los que tengo que citarte, Aoba-sama. Nunca puedes despertar a alguien que finge dormir. Aún así, imagino que este tipo de cosas no te molestan mucho, ¿verdad? Tiene algo de valor, pero no mucho. Yashi colocó una taza de té finamente preparado frente a Aoba. El pueblo ha estado cambiando tan rápidamente últimamente que nosotros, los veteranos, estamos luchando por mantenernos al día. El cambio significa vitalidad. Muestra que Konoha está prosperando y creciendo. Aún así, las reliquias de la vieja era no podemos evitar sentirnos incómodos. Aoba-sama, como amigo, debo preguntarte esto. ¿Qué debemos hacer los clanes ninja? ¿A dónde vamos desde aquí? Yashi finalmente expresó la pregunta que había estado pesando mucho en su mente. No tenía otra opción, ya que podía sentir claramente el declive del estatus del clan Iga. Este declive no se debió a que otra facción se levantara para suprimirlos, sino a que su papel estaba disminuyendo. El mayor activo del clan Iga era el Byakugan, cuya fuerza radicaba en el reconocimiento. Pero ahora, el Instituto de Investigación de Konoha había desarrollado varias herramientas para ayudar a la percepción sensorial. Si bien estas herramientas no coincidían con las capacidades de Byakugan, eran suficientes para la mayoría de los ninjas. Hoy en día, casi todos los ninjas de Konoha podrían alcanzar el nivel sensorial de un escuadrón de percepción tradicional. Esto por sí solo había reducido drásticamente la importancia del clan Iga. Todavía tenían Gentle Fist, por supuesto, pero nadie entendía sus limitaciones mejor que Yashi. Cuando los clanes ninja y los ninjas civiles estaban separados, los ninjas civiles carecían de acceso al ninjutsu, por lo que Gentle Fist era visto como una forma elegante y elitista de taijutsu que muchos envidiaban. Pero ahora, con la Academia Ninja Avanzada de Konoha extendiendo grandes cantidades de ninjutsu a los ninjas civiles, ya no tenían el tiempo ni la energía para preocuparse por las artes de nicho como Gentle Fist. El signo más obvio del declive de un clan es cuando la gente deja de prestarles atención por completo. Así es, hoy en día en Konoha, muy pocas personas prestaron atención al clan Iga. Todavía existían, pero su presencia se había desvanecido en la oscuridad. Este fenómeno llenó de miedo a Yashi Iga. Sabía lo que había que hacer, pero no podía lograrlo por sí solo. En mi opinión, los clanes ninja no desaparecerán. Pero en el futuro, no dependerán de líneas de sangre y técnicas secretas para mantenerse. Desde el período de los reinos combatientes, el mundo ninja ha sido dirigido por los grandes clanes. Estrictamente hablando, la historia de los clanes ninja es la historia del mundo ninja. Pero a partir de ahora, ese ya no es el caso. No tengo intención de erradicar los clanes ninja por completo, porque son parte de la historia. Pero si no puedes mantenerte al día, no tendrás a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Yashi se sintió amargado. Entendió perfectamente el punto de vista de Aoba. El problema era que no sabía cómo mantenerse al día, o mejor dicho, sabía lo que había que hacer, pero no se atrevía a hacerlo. Después de un largo silencio, Yashi finalmente tomó una decisión. Neji, Hinata, den un paso adelante. Aoba miró a los dos niños e inmediatamente entendió lo que Yashi pretendía. Aoba-sama, espero que puedas tomar a estos dos niños como tus discípulos. No se apresure a negarse, esta es su muestra de aprendizaje. Yashi sacó un pergamino y lo colocó frente a Aoba. Escritas en negrita estaban las palabras. La verdadera esencia del puño suave. Capítulo 227. El talento inesperado de Hinata. Puño suave, Aoba no podía negar su interés. Como transmigrador, conocía el máximo potencial de Gentle Fist. El ataque de vacío de los 80 dioses, la técnica definitiva, estaba a la par con cualquier ninjutsu o taijutsu de primer nivel. Desafortunadamente, el puño suave del clan Iga estaba lejos de alcanzar ese nivel. Ni siquiera habían arañado la superficie del ataque de vacío. Además, los secretos del Byakugan no eran menos extraordinarios que los del Sharingan. Desafortunadamente, el conocimiento requerido para avanzar se había perdido por completo. El clan Iga ni siquiera sabía que los Byakugan podían evolucionar a los Tenseigan. Al observar la historia original, Aoba había desarrollado una hipótesis aún más profunda. El linaje del clan Iga podría estar más cerca del clan Tsutsuki tradicional. Después de todo, cuando Kaguya resucitó más adelante en la historia, los ojos que tenía eran Byakugan, mientras que el Rinne Sharingan en su frente nació de absorber el chakra del árbol divino. Sin embargo, esto era solo especulación. Para descubrir la verdad, necesitaría realizar una investigación en profundidad. Y ahora, Yashi Iga había entregado el tema de investigación perfecto a la puerta de Aoba. Hinata era probablemente el miembro del clan Iga con el linaje Byakugan más puro.
En cuanto a Neji, las intenciones de Yashi eran aún más claras. Esperaba que alguien pudiera resolver el problema de la foca del pájaro enjaulado, pero esa persona no podía ser él, razón por la cual se había desarrollado la escena de hoy. Yashi estaba dando un paso extremo al ofrecer Gentle Fist como regalo. Estrictamente hablando, como jefe del clan Iga, este acto fue una traición a su propia clase. Aoba presionó el pergamino bajo su mano, pensó por un momento y luego asintió. Muy bien, acepto. Contándolo, Aoba ya tenía bastantes discípulos. Además de su discípula directa, Sakura Haruno, ahora tenía a Naruto, Sasuke, Karin y ahora a Neji y Hinata. Apenas quedaban suficientes asientos en la mesa del comedor de casa. Al mismo tiempo, el Instituto de Investigación de Konoe ganó un nuevo laboratorio secreto, dedicado a estudiar el Byakugan. El instituto estaba acumulando un número creciente de proyectos clasificados. Desde los primeros estudios sobre el Sharingan y las células de Hashirama hasta la investigación sobre los tejidos corporales de Black Zetsu, y ahora el Byakugan, todos eran temas de alto secreto que profundizaban en los misterios más profundos del mundo ninja. Además de estos, Aoba tenía algunos proyectos independientes, en los que trabajó solo, sin ninguna interferencia externa. Estos se centraron en el modo sabio y las bestias con cola. Estas dos áreas de investigación eran mucho más peligrosas e involucraban hipótesis oscuras de las que ni siquiera Tobirama Senju podía formar parte. Solo Sakura proporcionó algún apoyo auxiliar en tareas periféricas. Actualmente, la integración de su Eternal Mangeki Sharingan estaba progresando lentamente. La apuesta con Madara había sido interrumpida por Obito, y no había podido obtener la información que necesitaba. Aoba no tuvo más remedio que tomarse su tiempo. Por ahora, concentró más de su energía en el modo sabio y el chakra de la bestia con cola. Después de una práctica continua y numerosas batallas, el dominio de Aoba del modo sabio había alcanzado un nivel excepcional. Por alguna razón, Aoba sintió que debería haber una mayor progresión al modo sabio. Desafortunadamente, no había información relacionada en la historia original, por lo que solo pudo continuar explorando por su cuenta. Desde que obtuvo el chakra de las 8 colas, Aoba ahora tenía el chakra tanto de la cola única como de las 8 colas. Esto lo llevó a intentar su primer experimento en la fusión de dos chakras diferentes de la bestia con cola. Como era de esperar, el experimento fracasó. Los dos tipos de chakra eran completamente incompatibles, como el agua y el fuego, y no mostraban signos de fusión. Aoba no sabía por qué el 10 colas podía fusionarlos, pero se dio cuenta de que podría necesitar un enfoque diferente. Decidió utilizar la energía natural como catalizador. Y luego, funcionó. El momento del éxito dejó atónita a Aoba. Se había preparado mentalmente para una batalla a largo plazo con esta investigación, pero inesperadamente había tenido éxito con tanta facilidad. Sin embargo, cuando retiró la energía natural, los dos chakras de la bestia con cola se separaron nuevamente, como si la fusión hubiera sido una ilusión. Pero Aoba sabía que lo había logrado. Con la ayuda de la energía natural, el chakra primario de la bestia con cola podría fusionarse temporalmente para formar un chakra de mayor calidad. Aoba inmediatamente comenzó a probar las propiedades de este nuevo chakra. Su conclusión fue que su naturaleza era similar al chakra del modo sabio. Sin embargo, era mucho más volátil y primitivo. Manipularlo era difícil y aún no era viable para mejorar el poder de combate. Después de jugar en el laboratorio por un tiempo, Aoba miró la hora y se fue. Hoy fue la primera lección para sus dos nuevos discípulos. Ya se había roto con la tradición Iga de ofrecer Gentle Fist como regalo. Aoba tuvo que tomarse esto en serio para salvar las apariencias. En el campo de entrenamiento, Neji y Hinata ya estaban esperando. Los pequeños ojos de Hinata se movían furtivamente, probablemente buscando a Naruto. Desafortunadamente para ella, Naruto no estaba allí. Estaba entrenando con su padre, Minato. Cuando llegó Aoba, Neji dio un paso adelante, claramente emocionado. Aoba-sama. Déjame darte otra oportunidad. ¿Cómo deberías llamarme? Aoba-sensei, se corrigió Neji, su emoción no disminuyó. Después de todo, Kamikawa Aoba era su ídolo. Ascender de un entorno civil para convertirse en el asistente del Hokage, matar al Raikage, derrotar al ejército de la nube y ganar el título del ninja más fuerte del mundo. Aoba fue un modelo a seguir para la mayoría de los jóvenes ninjas. Al ver esto, Hinata hizo lo mismo tímidamente, gritando suavemente. Aoba-sensei. Aoba-sensei. Bien. Ya estamos familiarizados el uno con el otro, así que omitamos las presentaciones. Ambos son genin experimentados, así que también omitiré los conceptos básicos. Vayamos directamente a la pregunta central. ¿Cómo hacerte más fuerte? Neji, tú primero.
¿Cómo crees que puedes volverte más fuerte? Neji se quedó perplejo de inmediato por la pregunta. Su primer instinto fue decir, aprende más técnicas de puño suave. Pero rápidamente se dio cuenta de algo, parado frente a él no era otro que Aoba Kamikawa, el ninja más fuerte del mundo. Como miembro de la Casa de la Rama, Neji había sido testigo personal de la destreza de combate de Aoba en acción. Después, Neji había pasado mucho tiempo reflexionando sobre cómo Gentle Fist podría contrarrestar los ataques de Aoba, pero no se le ocurrió nada. Abrió la boca para responder, pero finalmente no pudo hablar. En el fondo, albergaba una comprensión tácita. El puño suave del que se enorgullecía podría ser completamente insignificante frente a Aoba Sensei. ¿Qué hay de ti, Hinata? Yo, quiero desarrollar mi propio estilo único de puño suave. Para sorpresa de todos, mientras Neji permanecía en silencio, Hinata habló con sus propias ambiciones. Neji se volvió hacia ella con asombro, como si estuviera viendo a su primo por primera vez. Muéstramelo, dijo Aoba. ¿Qué? Hinata se sorprendió por su petición. Muéstrame tu progreso. Hinata, si estás diciendo esto, ya debes haber hecho algún progreso. Déjame ver. Capítulo 228. Hinata Iga. En la historia original, Hinata era uno de los raros miembros del clan Iga que quería innovar y crear algo nuevo, y había logrado algunos resultados. Desafortunadamente, su papel se desvaneció en las últimas etapas de la serie. Neji, por otro lado, comenzó con la personalidad del genio, pero ni su ideología ni sus habilidades de combate vieron ningún avance al final. En comparación, el talento innato de Hinata era en realidad superior al de Neji. Sin embargo, la personalidad de Hinata también era un problema. En la historia, a menos que algo le sucediera a Naruto, casi nunca mostraba su verdadero potencial. Después de escuchar las palabras de Aoba, Hinata dudó un poco, pero finalmente dio un paso adelante. Juntó las manos, reuniendo chakra. Un resplandor de chakra azul se formó alrededor de los puños de Hinata. Aunque Aoba no podía verlo directamente, podía sentir claramente las cualidades únicas de este jutsu de cerca. No fue solo una simple reunión de chakras. El chakra fluía desde su cuerpo a través de puntos de acupuntura específicos en sus manos, luego se entrelazaba y giraba en espiral a lo largo de un camino predeterminado, formando lo que parecía ser una construcción inestable pero realmente estable. Cuando este chakra que circula rápidamente hacía contacto con el cuerpo de un enemigo, infligía un daño severo. Interesante. El núcleo de la técnica estaba arraigado en Gentle Fist, pero el método externo de manipulación de chakras se inspiró en el Rasengan. Esta chica realmente había puesto su corazón en ello. Incluso su jutsu creado por ella misma tenía la influencia de Naruto. Dicho esto, la técnica claramente aún estaba en sus primeras etapas. El chakra no estaba lo suficientemente condensado o estable. Aoba recordó que en las últimas etapas de la serie, Hinata pudo manifestar su chakra en forma de cabezas de león en sus manos. Esta es una técnica fascinante. Ya ha ido más allá del taijutsu puro y puede considerarse una forma única de taijutsu ninjutsu híbrido. Aoba la elogió suavemente, y el rostro de Hinata inmediatamente se puso carmesí. Aoba se quedó sin palabras. Eres un ninja, destinado a luchar y matar en el campo de batalla. ¿Qué pasa con el rubor? ¿Voy a tener que golpear a Naruto cada vez para motivarte a pelear? ¿Desarrollaste esta técnica porque sentiste que Gentle Fist carecía de poder ofensivo directo? La falta de poder asesino en bruto en Gentle Fist era un tema bien conocido pero rara vez discutido. El combate ninja se trata fundamentalmente de matar oponentes, por lo que no sería exacto decir que Gentle Fist es débil. Un golpe de Gentle Fist aún podría ser bastante letal. Sin embargo, Puño Suave tenía varias debilidades fatales. Su falta de ataques de largo alcance, por ejemplo. Aparte de Bakuun Palm, casi no había técnicas a distancia en su arsenal. Además, Bakuun Palm era efectivo contra individuos, pero tenía poco poder destructivo contra el terreno o los entornos, lo que era una desventaja significativa en escenarios de combate complejos. También carecía de transformaciones elementales, lo que lo hacía casi inútil en batallas de alto nivel a menos que alcanzara el nivel del ataque de vacío de Kaguya. De lo contrario, usar Gentle Fist en batallas de nivel Kage era ridículo. ¿Cómo podrías bloquear una potencia como el Raikage que te ataca como un tanque? Incluso la rotación de Yashi podría no resistir las técnicas de taijutsu del Raikage. E incluso si podía bloquear uno o dos ataques, el Raikage trataba ese tipo de movimientos como ataques básicos. Usar una carta de triunfo para contrarrestar el ataque básico de alguien conduciría inevitablemente a un resultado desastroso. En opinión de Aoba, si Hinata perfeccionaba esta técnica, podría convertirse efectivamente en un Rasengan infinitamente sostenible.
El Rasengan de Naruto se disipó después de golpear a un enemigo y tuvo que ser reformado, pero la versión de Hinata podía circular continuamente alrededor de sus manos. Mientras sus reservas de chakra fueran suficientes, sus ataques básicos estarían a la par con los golpes de nivel Rasengan. El potencial de esta técnica fue suficiente para calificar como rango S con el Byakugan, los movimientos de Gentle Fist y su juego de pies. Esta técnica podría incluso competir con el modo Lightning Release Chakra del Raikage. Si lo dominaba por completo, esta técnica no reviviría por sí sola al clan Iga, pero al menos les daría una poderosa carta de triunfo. Capítulo 229. La estrategia de Noki. El futuro del clan Iga era algo que Aoba había considerado hace mucho tiempo. Utilizando los rasgos de Byakugan, había imaginado enseñarles su técnica Lightning Flash, creando una unidad de francotirador única para Konoha. Sin embargo, en sus primeros años, Aoba carecía del estatus y la fuerza para implementar tales ideas. Para cuando ganó el poder y la posición, había perdido interés. Aún así, la vida a menudo es impredecible. Los planes fallan, mientras que surgen oportunidades inesperadas. Ahora, de repente se encontró con dos discípulos del clan Iga. El primer pensamiento de Aoba fue enseñarles Lightning Flash. Pero dominarlo requirió mucho tiempo. Sasuke, con sus afinidades naturales por el rayo y el fuego, había pasado más de un año apenas manejando la técnica. Ni Hinata ni Neji tenían naturaleza de rayo. La naturaleza del chakra de Hinata era el viento y la de Neji era la tierra. Si comenzaran a aprender desde cero, les tomaría al menos 2 años ver resultados. Su oportunidad de dominar esta técnica había pasado, al menos por ahora. Necesitaban caminos alternativos para desarrollar sus fortalezas. Mientras Aoba enseñaba a sus nuevos discípulos, Kakashi se sometía a una cirugía en el laboratorio de Konoha. Al final, el Kamui Sharingan fue confiado a Kakashi. Con la ayuda de una capa de chakra, Kakashi, que ya no tenía problemas con el agotamiento del chakra, era el portador más adecuado para la pareja Mangekyou Sharingan. Para preservar su visión a largo plazo, Kakashi finalmente accedió a someterse a un trasplante de células de Hashirama. Tsunade y Tobirama supervisaron personalmente el procedimiento. Después de terminar su lección, Aoba también fue al laboratorio. A pesar de los continuos avances en la cirugía y los efectos estabilizadores de las células de Witesetsu, todavía no había garantía de éxito del 100%. El laboratorio se preparó para cada contingencia. Si algo salía mal, su prioridad era asegurar la supervivencia de Kakashi. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito, aunque la integración completa tomaría al menos un mes. Después del procedimiento, Tsunade llamó a Aoba a su oficina para una reunión. Cuando llegó Aoba, Yashir y otros ya estaban presentes. Tsunade le entregó a Aoba un informe de la misión. Meiterum y su equipo tuvieron éxito. El Daimi de la Tierra del Fuego y sus 2 hijos mayores han sido asesinados. Actualmente, el hijo menor se está preparando para la ceremonia de sucesión. Aoba miró el pergamino y lo colocó sobre la mesa. Solo hay un informe de misión, sin invitación. Parece que el nuevo Daimi no tiene planes de invitarte a ti, el Hokage, a su ceremonia. Este es el tema de nuestra reunión, explicó Tsunade. Dada la situación actual, nuestra relación con el Daimi de la Tierra del Fuego está esencialmente rota. De acuerdo con el plan original, después de que el Daimi y sus 2 hijos fueran tratados, Konoha apoyaría al hijo menor de 5 años como el nuevo Daimi, controlando efectivamente la Tierra del Fuego desde las sombras. El primer paso del plan fue exitoso, pero el segundo paso encontró un problema. Los nobles de la corte del Daimi sintieron algo y se unieron para tomar el control del joven Daimi. Nuestro plan se ha topado con un obstáculo. ¿No puede Meiterum manejarlo? En teoría, sí. Pero la mayoría de los 12 ninjas guardianes ya han sido comprados. Además de eso, se han encontrado rastros de Shinobi Iwa. Mei y su equipo carecen de la fuerza para resolver completamente la situación. Noki realmente está a la altura de su reputación como el maestro disruptor del mundo ninja. Si existe la posibilidad de dificultar la vida de Konoha, puedes apostar que estará involucrado. Entonces, Hokage-sama, ¿cuál es el plan? ¿Seguimos adelante y resolvemos esto por la fuerza, o seguimos sus reglas? Aoba no se tomó el asunto en serio. Después de todo, Obito, ahora equipado con el Rinnegan, estaba escondido, mientras que Madara y Black Setsu habían tomado el control de Kirigakure. Kumogakure había quedado lisiado, Tsunagakure era un aliado y solo Iwagakure seguía causando problemas. Las intenciones de Noki eran transparentes para Aoba.
El anciano estaba tratando de provocar a Konoha en un conflicto abierto con el Daimi de la Tierra del Fuego, con la esperanza de incitar una confrontación mayor entre el sistema Daimi y Konoha. En su vejez, Noki se había aficionado a tales maniobras políticas. Aunque toscas, sus tácticas fueron innegablemente efectivas. Mi recomendación es cortar esto rápida y decisivamente, dijo Tsunade, presentando su punto de vista como Hokage. Shikaku le dio a Tsunade una mirada de sorpresa pero, como firme partidaria del Hokage, siguió su ejemplo y votó a favor. Con Kakashi ausente, confió su voto a Aoba. Yashi se volvió hacia Aoba, claramente vacilante. No le gustaban estas sesiones de votación porque estaba claro que, aparte de él, todos los demás estaban alineados. Aoba y Kakashi eran amigos cercanos, y la relación de Aoba con Tsunade era aún más fuerte. Sus puntos de vista generalmente estaban unificados. En la era del tercer Hokage, su papel como asesor había tenido cierto peso. Ahora, sin embargo, era simplemente una figura decorativa, su posición se trataba más de mantener la estabilidad interna del clan que de influir en la toma de decisiones. Estoy de acuerdo con resolver esto rápidamente, pero tenemos que abordar no solo a los Daimi, sino también a Iwagakure. ¿Te refieres a una guerra total? Nuestra fuerza actual hace que sea factible manejar Iwagakure junto con este problema, señaló Shikaku. Al escuchar esto, Yashi supo que no tenía otra opción y dio su aprobación. Iwagakure era diferente de Kumogakure. Noki no era un bruto. Por el contrario, era el Kage más astuto del mundo ninja. Mientras Konoha finalizaba sus estrategias contra los Daimi e Iwagakure, Kirigakure dio la bienvenida a un grupo inesperado de visitantes. En la cámara secreta en el corazón de Kirigakure, Madara abrió los ojos. Ahora llevaba un par de Sharingan frescos de 3 tomos. Un shinobi. Kirigakure se arrodilló ante él, entregando un informe. ¿Noki? ¿Ese mocoso se atreve a venir a verme? Fuera de Kirigakure, Kitsuchi interrogó a Noki con confusión. Padre, no entiendo por qué estamos buscando a Madara. Por lo que sé, Uchiha Madara no es exactamente alguien con quien puedas razonar. No hay nadie en este mundo que entienda a Uchiha Madara mejor que yo. En mi época, ya era una figura a la que solo podías admirar. Es poderoso, despiadado e implacable, dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Pero debes entender una cosa. Tan único como es Uchiha Madara, hay una cosa que comparte con nosotros, es un ninja. ¿Estás diciendo que Aoba Kamikawa no es un ninja? Aoba, por ahora, sigue siendo un ninja, pero en el futuro, puede que ese ya no sea el caso. Noki suspiró mientras hablaba, mirando impotente a su hijo. El niño tonto aún no se había dado cuenta de que si Aoba continuaba cambiando el mundo ninja, llegaría el día en que los ninjas dejarían de existir. Capítulo 230. Meiterum. Meiterum sintió que se hundía cada vez más profundamente en un atolladero ineludible. Inicialmente, buscar asilo político en Konoha fue un movimiento desesperado. Más tarde, aceptar llevar a cabo tareas para Kamikawa Aoba y Konoha a cambio de sobrevivir era algo que podía aceptar. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir que algo andaba mal. La primera señal fue el creciente silencio entre sus subordinados. Cuando llegaron por primera vez a Konoha, los ninjas de Kirigakure que la habían seguido estaban llenos de pasión y convicción. Creyeron en Mei, confiaron en que ella podría llevarlos a reclamar Kirigakure. Así que siguieron sus órdenes, trabajando duro para el día en que pudieran regresar a su tierra natal. Pero a medida que pasaba el tiempo, esta pasión comenzó a disminuir. Y Mei descubrió un singular, o más bien, una serie de problemas muy preocupantes. Las condiciones de Konoha eran simplemente demasiado buenas. Sí, no está mal, demasiado bien. Después de asumir misiones para Konoha, se dio cuenta de la gran disparidad entre Kirigakure y Konoha. Esta brecha no fue solo en términos de poder de combate, sino que se extendió a innumerables detalles fuera del campo de batalla. Primero fue el dinero. En Konoha, el pago por completar misiones era un 20% más alto que en Kirigakure. Las 5 grandes naciones habían acordado desde hacía mucho tiempo una estructura de precios estandarizada para las misiones en función de su dificultad, con todas las aldeas adhiriéndose a un rango establecido. Después de completar la misión, los ninjas y sus aldeas dividen las ganancias 50-50. Pero en Konoha, fue diferente. La Konoha moderna ya no dependía de las misiones como fuente principal de ingresos. Asumieron numerosas tareas simplemente para mantener su presencia y brindar oportunidades de entrenamiento a los ninjas más jóvenes. Desde que la aldea comenzó el comercio marítimo y la minería, Tsunade se había encontrado con más dinero del que podía gastar. La división para las misiones ninja se elevó al 70%.
Esto significaba que para el mismo nivel de misión, completarla en Konoha le hacía ganar a los ninjas un 20% más. Lo siguiente fue el sistema médico y logístico. A la propia Mei le había tomado bastante tiempo aceptar el hecho de que el sistema médico de Konoha existía en un plano completamente diferente en comparación con otras aldeas. Durante muchas de las misiones que habían emprendido, los errores eran inevitables. Varios de los subordinados de élite de Mei habían resultado gravemente heridos y estaban al borde de la muerte. En Kirigakure, lo más amable que se podía hacer por alguien en esa condición era sacarlo de su miseria. Pero en Konoha, todos fueron tratados, completamente recuperados e incluso regresaron al servicio activo. Luego estaban las herramientas ninja de Konoha, los sistemas de inteligencia e incluso su cocina, cada uno fue un golpe para el orgullo del ninja de Kirigakure. En resumen, la vida en Konoha era mucho mejor que en Kirigakure. Era tan cómodo que les hizo olvidar su propósito. Mei ahora incluso sabía de un ninja de estilo hielo entre sus subordinados que había comenzado a salir en Konoha. Mei estaba segura de que todo esto era parte del plan de Aoba. Después de todo, la mayoría de los ninjas que había traído con ella eran élites de primer nivel, muchos de los cuales poseían técnicas secretas o Kekko y Genkai. Estos ninjas eran recursos intrínsecamente valiosos, y Aoba debe haberlos estado codiciando. Sus métodos fueron deliberados y calculados. Pero Mei también sabía que este era un esquema abierto, irresoluble. A veces incluso deseaba que las tácticas de Aoba fueran más duras. Al menos entonces, podría confrontarlo abiertamente y alejar a sus subordinados con una justificación clara. Pero ahora, ¿cómo podría irse? Podría decir, Konoha nos está tratando demasiado bien, así que tengo que llevarlos a todos de regreso a Kirigakure. Ella no podía hacerlo. Estos subordinados ya habían soportado tantas dificultades al dejar su tierra natal. Ahora que finalmente podían disfrutar de una vida pacífica, Mei no podía destruirla por ellos. Sin embargo, no hacer nada es igualmente inaceptable. El llamado a reclamar Kirigakure eventualmente sonaría hueco. Después de todo este tiempo, todavía no tenía idea de cómo lograr ese objetivo. Según la inteligencia proporcionada por Kamikawa Aoba, Kirigakure ahora estaba bajo el control del resucitado Madara Uchiha. Esta información había sido corroborada por sus agentes dentro de la aldea. No importa cuán segura estuviera, Mei sabía exactamente qué tipo de persona era Madara. No había forma de que pudiera derrotarlo. La parte más preocupante era que Madara era una ninja rebelde de Konoha, y ahora vivía bajo la protección de Konoha. Su posición era incómoda y precaria. Cuando aceptó la misión de Aoba de asesinar al Daimi de la Tierra del Fuego, Mei se dio cuenta de que su tiempo se estaba acabando. Konoha ya había comenzado a apuntar a los Daimi, señalando el comienzo de una expansión sin precedentes. Un pensamiento oscuro la carcomía. ¿Qué pasaría si, un día, lograra regresar a Kirigakure, solo para descubrir que la aldea ya no existía? A pesar de que el oponente actual de Konoha era el legendario Uchiha Madara, Mei no podía evitar la sensación de que Madara podría no ser capaz de superar a Kamikawa Aoba. Mei Terum era una ninja tradicional. Ambiciosa y poderosa, era alguien que, sin la interferencia de Aoba, sin duda habría dejado su huella en el mundo ninja. Pero ahora, los tiempos habían cambiado, dejándola insegura de su lugar. En el bosque a las afueras de Konoha, Mei corrió rápidamente a través de la oscuridad, dirigiéndose hacia Kirigakure. Sí, había decidido regresar, sola. Fue una decisión dolorosa, pero para Mei, también fue una necesidad cruel. No podía pedirles a sus subordinados que abandonaran sus vidas actuales y la siguieran hasta la muerte. Pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras su aldea permanecía bajo control enemigo. No había una solución perfecta para este dilema. Así que tomó su decisión. Ella haría lo que debería hacer un ninja de Kirigakure, dejando todo lo demás atrás. Mientras corría, sintió que alguien la perseguía. Quienquiera que fuera tenía que ser excepcional para seguir su ritmo. La figura de Mei se detuvo en una gran rama de árbol y se volvió hacia su perseguidor. Es él. El que la había perseguido era, por supuesto, Aoba Kamikawa. Aunque los ninjas de Kirigakure bajo su mando parecían moverse libremente, cada una de sus acciones estaba bajo la vigilancia de Aoba. La partida de Mei Terum podría haber eludido a los Anbu, pero era imposible escapar de la atención de Aoba. ¿Saliste a dar un paseo tan tarde? Yo diría que has ido lo suficientemente lejos, dijo Aoba, de pie a poca distancia. Mei permaneció en silencio, mirándolo. Sus sentimientos hacia Aoba eran increíblemente complicados. Cuando escuchó su nombre por primera vez, pensó que era otro prodigio, similar al colmillo blanco de Konoha. Pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Aoba era fundamentalmente diferente de colmillo blanco.
La diferencia más obvia era que poco después de convertirse en Jnin, Aoba ya se había convertido en asesor y asistente del Hokage, consolidándose como uno de los jugadores de poder clave en Konoha. Compare eso con Colmillo Blanco, que era famoso en el campo de batalla, pero en el pueblo, era solo un Jnin ordinario, incapaz incluso de defenderse de algunos rumores maliciosos. Para un ninja, los logros de Colmillo Blanco fueron el pináculo del éxito. Pero para Aoba, fueron solo el comienzo.